leo esto. Yo creo que a todos os lo he pasado por si acaso, porque era como el tema, pero os lo digo un poco por iniciar algún tema de conversatorio que nos ponga el disparadero a todos, ¿no? Se me oye bien, por cierto, ¿no? Esta vez. Genial, vale. Bueno, Carmen Parejo hoy ayer ponía un post súper, yo creo que brillante. Luego me ha confesado que no es realmente suyo, sino que ha ordenado unas ideas que tuvo ayer a bien recoger con una entrevista con un sociólogo y que un poco esas ideas le sirvieron para recomponer este comentario. Carmen dice, hay un problema, yo creo que importante. Hay tres opciones, digamos. Bueno, una de ellas, como decía Juan esta tarde, igual ya no es la opción. Pero bueno, hay tres opciones, digamos. Anteponer a la población, modelo chino. Anteponer el libre mercado, modelo anglosajón. Y modelo mixto, tratar de salvarlo todo. La tercera opción está siendo la más común y abre una contradicción fundamental que no se puede infravalorar. Si protegen a la población, todas las políticas que apliquen sembrarán un precedente. Esto a los comunistas nos beneficia. Y por tanto, deben, para poder proteger a su vez el libre mercado, deben evitar que ninguna de las medidas que lleven a cabo sean estructurales, realmente fuertes. Es decir, deben ser livianas, fáciles de controlar, y debido a esto es imposible que controlen la situación y además la economía se va a ver afectada igualmente. Y digo yo, ¿a qué puede dar paso una catástrofe semejante de las propuestas reformistas? Es decir, ¿cómo se va a manejar esta contradicción a medio y a largo plazo? Así que, bueno, como he empezado hablando ya yo un buen rato, nada, las palabras me las pedís por el chat porque somos bastantes más que otras veces, o seremos bastantes más, y así, y hablar con fricción, sin problemas y de lo que os apetezca, independientemente de que este párrafo de Carmen de comienzo. Así que cuando queráis... Hostia, si no calláis nunca y ahora no hay palabra puesta por ahí. Ahí estamos, David. Adelante. Bueno, permitidme que empiece rompiendo el hielo y nada, que siga un poco a modo de presentación. Agradecer primero la invitación a compartir criterios, ideas y reflexiones. Yo creo que en un momento donde una de las cuestiones fundamentales es la solidaridad internacional, se está demostrando con el papel que está jugando China, o en este caso Cuba, con la llegada hoy de los médicos a Italia, aunque ya hemos visto que estos días atrás iban a otros países hermanos del Caribe y América Latina. Y bueno, en ese sentido creo que también son espacios que hay que seguir trabajando, porque creo que una de las cosas que va a quedar clara en esta post-crisis, que ya está dejándose entrever, es que va a cambiar mucho todo. Va a cambiar los paradigmas, el modo de vida de la gente corriente, la solución del modelo capitalista como que era la única opción, el mundo unipolar yo creo que ya va a dejar de ser claramente unipolares, se estaba rompiendo y ahora cada vez vamos a tener más contrapesos a nivel internacional y quizás eso es lo que nos puede ir un poco en la línea de lo que planteaba el post de Carmen, ver que hacia dónde podemos ir solucionando. También es difícil aventurarse en un contexto tan complejo como es el de la propia Unión Europea, donde nos aterrizamos nosotros, somos esos pigs que llamaban despectivamente y en Italia y España son de los dos países, los Estado español, de donde pues estamos aquí viendo las consecuencias más complicadas, ¿no? Yo creo que es diferente las salidas que se puedan dar en estos pueblos respecto a otros lugares de Europa. La propia implosión de la Unión Europea creo que está en juego. Esto es más fuerte casi incluso que el Brexit, puede suponer. Es verdad que la clave de Estados Unidos yo creo que se va a ver muy reducida a su ámbito territorial. Ellos tienen la lógica de las elecciones presidenciales, que veremos también cómo juega, pero creo que allí puede ser el modelo del establishment es muy peligroso en esta situación de pandemia, ¿no? Donde el modelo sanitario privatizado, pues bueno, creo que va a tener consecuencias sociales muy fuertes. Por otro lado, el modelo chino, yo creo que también tiene algunas otras variables que hay que tener en cuenta para ver hacia dónde camina la Unión Europea. Y está pues todo el tema que ya veíamos de la guerra de las comunicaciones, del 5G, Italia también estaba trabajando por ahí. Yo creo que la diplomacia china que se habla, ¿no? Yo creo que también eso va a marcar mucho y la Unión Europea también puede saltar por los aires conforme se está entendiendo ahora. Por tanto, yo creo que estas medidas a corto plazo que se plantean
en clave reformista o de ese modelo en el Estado español y en la Unión Europea, también tienen matices, ¿no? Estamos viendo como algunos estados están tomando medidas más restrictivas para cortar la parte sanitaria, pero también en cuanto a las políticas de salida de esta crisis económica y social, más allá de la sanitaria propiamente, que esto es un poco como la punta del iceberg, y debajo existe todo lo que había detrás, ¿no? Si modelos más estatales, más privatizados o menos públicos o más públicos, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí vamos a ver lo valiente que son los gobiernos, digamos, progresistas de centro-izquierda o los gobiernos directamente de derechas, porque hay hasta sorpresas. El gobierno de Italia está tomando una serie de medidas que aparentemente pueden incluso suponer una posición un poco más hacia la izquierda, aunque luego estaría por ver hacia dónde va, hacia quién va a recaer el coste de las crisis, ¿no? Si a la clase trabajadora o va a ser un poco a costa del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un poco todavía pronto para vaticinar hacia dónde puede ir, pero creo que estas claves nos pueden dar algunas ideas de algunos de los debates. Y luego ya podemos entrar un poco en el papel que deberíamos de jugar las fuerzas internacionalistas o las fuerzas progresistas, de izquierdas, comunistas, para declinar la balanza hacia un lado o el otro, ¿no? Sí, en principio ahí está la disyuntiva, saber para dónde va a tirar la balanza y dónde podemos empujarla y quién la va a empujar y desde qué punto la va a empujar. Pablo, has pedido palabra. Bueno, bastante en la línea, ¿no?, de lo que ha comentado ya el compañero David. La fotografía geopolítica que nos está dejando esta crisis es bastante curiosa, ¿no? Si hace 2 meses alguien nos hubiera dicho que una brigada médica cubana iba a aterrizar en Italia a petición del propio gobierno italiano o el gobierno de la región de la Lombardía, que es una de las más ricas además de Italia, para solicitar in extremis ayuda, o que lo iban a hacer a China, pues nos hubiera sorprendido, hubiéramos dicho que dijera eso, que es una locura, ¿no? Así que, primero, la imagen geopolítica es bastante interesante a ese nivel, ¿no? Creo que ya el mundo ha cambiado, ¿no? Estaba cambiando, pero el mundo ya ha cambiado. El papel, se está viendo que el papel de China y el papel de Cuba es un papel de ir en ayuda de aquellos países que incluso pertenecen al bloque, entre comillas, enemigo suyo, o sin comillas, porque son países de la OTAN, países del mundo imperialista, aliados de Estados Unidos. Han ido en ayuda. No han exigido nada a cambio. Han ido en ayuda. Cuba no ha dicho, vale, os doy en ayuda, pero quitarme el bloqueo. No. Han ido en ayuda, ¿no? Luego vemos el papel de Estados Unidos. El papel de Estados Unidos es, me aíslo, porque si no colapso. O sea, imaginaros que en países donde hay un sistema de salud pública, aunque esté deteriorado, pero sigue existiendo como el nuestro, la situación es como es la que es, esto en Estados Unidos puede ser una rasca de China, ¿no? Luego el papel de la Unión Europea, el papel de Alemania, ¿no? La Alemania ha sido el de yo me salvo y allá vosotros, porque ha bloqueado el envío de material médico a países como Italia que lo necesitaban para quedárselo ellos. Y luego la Unión Europea está desaparecida. Ha demostrado que no deja de ser un club de intereses económicos porque ni siquiera han podido tomar medidas coordinadas, porque no existe tal Unión Europea, ¿no? Es un mero club de potencias económicas de países, o sea, de intereses económicos, ¿no? Así que por ese lado va a ser bastante interesante la foto que quede después de esta crisis. Y esto hay que contárselo a la gente. La gente tiene que entender que de esta crisis solamente podemos salir si cambiamos el modelo económico. Primero, el modelo neoliberal, el capitalismo neoliberal no funciona y ha quedado demostrado. Yo creo que nadie puede pensar que el modelo de privatización, de falta de sistemas sociales funcione, ¿no? Ha quedado totalmente fuera. Y luego que al final necesitamos un modelo económico distinto. Con esto acabo. Pero a mí, por ejemplo, lo de Inditex me parece bastante curioso, ¿no? Una empresa que es capaz de ganar 3.300 millones de euros que plantee un ERTE. Y dices tú, pero a ver, señores,
cuánto les cuesta de esos 3.300 millones mantener los salarios de la gente durante un par de meses, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Y creo que la gente de izquierda, las organizaciones de izquierda, tenemos mucho más fácil explicar las cosas a la gente. Y si de esta crisis no salimos, como decía un amigo hace poco en WhatsApp, más rojos, pues es que vamos a salir muy mal. Y eso lo quería comentar. Bien, es que yo creo, ahora te doy paso, Juanlu, un segundo, creo que la clave es la economía y se nota en que ellos están defendiendo la economía. O sea, todo el problema que tenemos de no bloquear, de no parar fábricas, de no poner todo lo que no sea esencial al servicio de la salud, está porque desde el primer momento están defendiendo la estructura económica y lo que se pueda ver, todos los flecos que se vayan a ver de cómo funciona esa estructura económica en contra de la gente desde el principio. Y efectivamente ahora y hasta el final, la duración de esta crisis, la amenaza fundamental va a ser, o la amenaza no, la realidad de todo el daño fundamental que está causando está por esa forma de no cerrar, como se cerró en China, todo en pro de la gente, ¿no? Juanlu, te has pedido. Sí, yo quería aclarar un poco cuando enviaste el texto este, que había como tres posibilidades, ¿no? de cómo atajar la crisis. Una era ayudar fundamentalmente a la población, la otra a la economía y la otra mixta, ¿no? Que es la que estaban prácticamente siguiendo todos, ¿no? El modelo anglosajón que se refiere, imagino que era el modelo fundamentalmente británico, que decía vamos a dejar que nos autoinmunicemos, caerán algunas personas. Y bueno, y poco a poco saldremos sin tener que hacer grandes gastos. Conozco la realidad personalmente, además, la realidad del sistema sanitario británico, y la verdad es que es un poco lamentable. Lo estuvimos usando durante algún tiempo en algún viaje que tuvimos por ahí, y está a años luz del nuestro, por lo menos los hospitales que yo tuve ocasión de visitar o en Londres como ayudando a pacientes, ¿no? En fin, ¿qué ha pasado con el modelo este anglosajón? Pues que empezaron a subir de manera exponencial los contagios. Hubo algunos planteles de científicos que empezaron a hacer sus cuentas y, joder, decían que se iba a saldar esta autoinmunización con aproximadamente 260.000 muertos solamente en este país, ¿no? Con lo cual era una debacle tan absolutamente bestial que obviamente al final Boris Johnson y los suyos tuvieron que dejar de apostar por esto, porque desde luego no tenía ni pies ni cabeza, y iba a multiplicar por otro orden de magnitud distinto a lo que había pasado, por ejemplo, en China, que era un país bastante más veces más grande que el británico, ¿no? Y en cuanto a Estados Unidos, siempre lo repito, siempre lo comento. Yo creo que nos va a dar un poco la clave de lo que podamos hacer en el futuro. Cuando nos definimos como antiimperialistas, sabemos, o como gente que apuesta por un mundo multipolar, significa que Estados Unidos está controlando con mano férrea, a través de 800 bases militares, prácticamente todo lo que sucede en el mundo, y está por ver si esta pandemia, ya parece que los datos van apuntando un poco a eso, lo puede debilitar tanto como para que tenga que aflojar ese lazo que tiene hacia el cuello de un montón de países y de pueblos, y que pueda servir para que otros países en otras regiones y tal podamos iniciar procesos un poco de desconexión de Estados Unidos, y podamos recuperar la soberanía que llevamos perdiendo, ¿no? Hoy he estado viendo a algunos economistas que estaban haciendo predicciones sobre lo que iba a suceder en Estados Unidos. Y da la impresión, o sea, ya los contagios en Estados Unidos son los segundos a nivel mundial, los segundos más altos a nivel mundial en 24 horas, con lo grande que es el país y con lo deteriorado que está su sistema sanitario o sus dos sistemas sanitarios. Puede crecer muchísimo más rápido, y quizás en menos de una semana están liderando el número de contagios diarios. Están entrando centenares de miles de personas, están entrando en el paro,
Y bueno, no sé, yo creo, también lo comentamos esta mañana en alguna charla que hemos tenido, yo creo que incluso las elecciones presidenciales pueden, si la afección es tan grande como se prevé, puede estar en peligro, porque el propio sistema económico americano puede caer a niveles muy superiores a los de la crisis de Lehman Brothers en 2008. En fin, no me extiendo más, habrá ocasión de seguir hablando. Sí, me había pedido palabra David y Paca también. Como Paca no ha intervenido en ningún momento todavía, le doy paso a Paca un segundo y luego a ti, David. ¿Ok? Perfecto. Sí, sin problema. Venga, Paca, adelante. Bueno, yo ya sabéis que voy siempre al grano y soy muy escueta. Respecto a lo que decía el compañero Pablo, yo creo que el planteamiento hay que hacer ya. No podemos esperar a después de la crisis, de esta crisis sanitaria, ¿qué va a pasar después? El planteamiento ya yo creo que sería ir exigiendo el cierre de las empresas no necesarias para la subsistencia de la población y la exigencia de test generalizados para prevenir mayores contagios. Eso sería una primera medida que creo que deberíamos ya ir lanzando. Que esa nos aproxima, es la que más nos aproxima al modelo chino, que es el que ha funcionado. Y yo no sé si a la vez, pero inmediatamente la exigencia de nacionalización de empresas clave y, como dice Atilio Borón en su escrito, poner bajo control el capital financiero. Decía ahí, este gobierno de izquierda democrática o izquierda se va a atrever. Ya se sabe que hay un debate en el seno del gobierno entre, por un lado, dicen Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, en el que piden un cierre de empresas, y la posición liderada por Calviño del peligro de destrucción de la economía. Yo creo que el gobierno en sí no se va a pronunciar si no hay una correlación de fuerza a nivel social y político que le obligue a tomar una medida que favorezca a la población. Nada más. Gracias, Paca. Bienvenida de nuevo. JJ y luego David, que me he colado antes, David, que JJ había pedido que antes. Adelante, JJ. Sí, bueno, a colación de lo que se ha comentado respecto a las nacionalizaciones, bueno, efectivamente, si no hay un clamor social, para lo cual hará falta mucha pedagogía, puesto que este país tiene la memoria muy corta y digamos que no es capaz de analizar a largo plazo lo que sucede, ¿no? El ejemplo claro es la sanidad. Toda la culpa es de este gobierno cuando justamente lo que está haciendo es gestionar la herencia. Pero como es el que está lidiando desde el gobierno porque le ha tocado, pues es el que se está llevando todos los bandazos. Al margen de que, bueno, yo tengo mis cuestiones y dudas respecto a cómo ha funcionado todo el proceso del coronavirus aquí. Es cierto que esto nos puede dar una ventana que antes era inimaginable, ¿no? Hablar de nacionalización de una empresa era poco menos que ser un radical o un comunista o poco menos que un antisistema. Mientras que ahora se está viendo la necesidad de que el Estado sea el que provea. No hay nada más que ver cómo las empresas, en el momento en que tienen algún problema, lo primero que solicitan es ayuda al Estado. Y lo que ha aprobado la Unión Europea, que efectivamente yo estoy de acuerdo que o la Unión Europea cambia o de aquí a la disolución, pues yo creo que no pasará mucho tiempo, porque las decisiones que ha tomado la Unión Europea, que en definitiva ha sido pues tipo Boris Johnson, ha sido dejar hacer, que cada país se aguante su vela, digamos que choca con todo lo que ellos dicen de solidaridad, de fraternidad, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, cuando hay un problema, se han puesto de perfil. Y luego otra cosa que tendríamos que explotar es que efectivamente Estados Unidos no mueve un solo músculo, salvo que sea por interés.
Si no hay interés, pues no eres mi amigo, y si hay interés, eres mi amigo, pero siempre que yo pueda sacar algo. Quería comentar también, bueno, yo he estado atento a muchos, bueno, no a muchos porque hay algunos informativos que no puedo ver, pero me da la sensación que hay un apagón informativo, o al menos no se extiende lo que creo que se debería extender, la ayuda a China, ¿no? La ayuda de China a Italia, la ayuda de Cuba, el medicamento cubano, que pues apenas se escucha. Y bueno, y creo que eso es un apagón informativo por puramente interés capitalista, puro y duro, porque les han ganado, entre comillas, parte de la batalla, y eso un poco que les hiere el amor propio. Y todas estas cosas y todas estas contradicciones yo creo que lo tenemos que explotar, porque la memoria a corto plazo es la que funciona en este país. Ya nadie se acuerda de lo que pasó ayer. Entonces, yo veo este confinamiento como el toro que está en la barrera y cuando lo abren sale y la deja atrás y se olvida de todo lo que ha pasado. Yo creo que tendremos que picar piedra ahí de alguna manera para que la sociedad sea consciente de que sin un Estado fuerte detrás, esto es difícil de resolver. Y con esto lo dejo. Vale, sí, adelante, David. Bien, un poco por ir recogiendo el testigo donde lo van dejando los compañeros y compañeras. Creo que es verdad que la gestión de esta crisis va a pasar factura en un sentido o en otro a los diferentes gobiernos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo creo que también nosotros debemos de influir. Y coincido también en la necesidad de mantener activas las calles, la presión de las organizaciones sindicales, políticas, movimientos sociales, porque son los que van a condicionar cuando a un gobierno le tiemblen las piernas o cuando no quieran sacarte ciertos temas que nos puedan interesar, ¿no?, para el beneficio de la clase trabajadora. Yo coincido en que es un buen momento para explotar las contradicciones del propio sistema capitalista. Incluso dentro de la izquierda, en los modelos más, digamos, socialdemócratas del estado del bienestar, al modelo sueco o respecto al modelo comunista. Y estamos viendo como dos grandes revoluciones, como la china y la cubana, que son de un gran papel del Estado, son las que están haciendo frente de mejor manera, con mayores condiciones, no ya en la gestión inmediata de la crisis una vez explota en la cara, sino por lo que tenían previamente organizado. Son sociedades muy, muy comunitarias, con una serie de disciplina, en el buen sentido de la palabra, social, y con valores colectivos, ¿no?, respecto a los modelos o los valores que asocia al modelo de consumo, el American Way of Life o el propio modelo capitalista, ¿no? Y eso es un riesgo que también corre aquí, que, como bien decís, coincido también con la memoria a corto plazo. Afortunadamente también el pueblo salva al pueblo y estamos viendo a veces de manera espontánea reacciones solidarias digamos, de cubrir esos vacíos que deja el Estado o que el propio sistema provoca. Y yo creo que ahí es donde deberíamos también meter baza, ¿no?, intentar recuperar el modelo de un Estado fuerte, que es el que garantiza, porque lo habéis comentado, no solamente a la hora de plantear los ERTEs, sino los propios modelos de sanidad. Y también luego respecto a lo que hablabais de las nacionalizaciones, es un buen momento. Hemos visto como en algunos casos se está tomando por intervenir algunas empresas, en otros, por la presión interna que tiene, no se hace. Hablo del caso de Madrid, por ejemplo. No sé si los compañeros podrán matizar eso también, pero estamos viendo cómo se está llenando IFEMA de unos hospitales de campaña o habilitando espacios para atender la sobresaturación de los espacios públicos, pero no se mete mano, por ejemplo, en la sanidad privada, y en otras comunidades sí, ¿no? Y bueno, eso también habría que ponerlo como que habría que caminar hacia ahí. La nacionalización se hizo a la inversa, se privatizaron las empresas nacionales en la época de Felipe González, las que iban bien. Iberia, en fin, todas aquellas grandes empresas, las eléctricas, pues claro, fue un gran negocio para unos cuantos amigos. Ahora habría que intentar explotar hacer un think tank, ¿no?, un grupo de presión para volver a recuperar la importancia del papel del Estado y que, en definitiva, el sistema ha sido el que hace incompatible la democracia y la dignidad humana, ¿no? Y aportar ahí, pues, la experiencia socialista, en este caso, de los países de China
y Cuba, como habéis dicho. Y una pincelada sobre el bloqueo mediático que habéis comentado. Yo creo que es clave que nosotros hagamos toda la labor por ahí, porque es un poco la antesala de cualquier guerra o de cualquier batalla política, ¿no? Si conseguimos convencer o que las propuestas vayan calando en la gente, cuando la realidad les sobrepase, se podrán llevar a término, ¿no? Yo creo que ahora ha sido una evidencia más de que la realidad ha quitado la máscara digamos, de la burbuja capitalista, de que esto era todo perfecto y aquí todo funcionaba bien, hasta que de repente veo que si me tiran a la calle un mes, no tengo para pagar la hipoteca. Si me tiran, me dejan sin trabajo, no tengo para llenar la cesta de la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que la realidad ha hecho caer un poco ese imaginario, ese pensamiento único que hacía que, bueno, que viviéramos en ese mundo feliz que decía Huxley, ¿no? Sí, yo de hecho, en principio, bueno, cojo palabra que le había pedido, en principio, el otro día lo comentábamos cuando hablábamos y yo comentaba que era una gestión de la necesidad del miedo lo que ayuda al sistema a permanecer. En esa gestión de la necesidad del miedo hay momentos en los que hay una especie de cambio aparentemente fundamental o no tan aparentemente y realmente fundamental. Por ejemplo, nosotros la famosa transición maldicha y tras la maldicha guerra civil, o sea, tras el golpe de Estado y victoria de los fascistas, resulta que tras esos 40 años, hay otros 40 años que tenemos de transacción, de parecer democracia y no serlo, lo de siempre. Bueno, pues en realidad, esta mañana Carmen me comentaba que aquí no teníamos organización, ¿no? Para poder aprovechar el momento, una organización de base que pudiera ayudar a cambiar esto en vista de que la gente iba a ver no solo al rey, sino toda la estructura de poder desnuda, ¿no? Yo creo que, yo le dije, no, yo creo que desde fuera igual hay más organización y igual comienza otro, pero realmente ahora mismo, al ser un problema global, no es como cuando España hace una transición y desde fuera hay poderes e hilos que conducen a España a mantenerse en ese sitio porque interesa desde el imperio que sea así. Ahora mismo el imperio va a tener bastante con recomponerse él. La gestión de miedos y de necesidades de cada uno de los estados consigo mismo ya va a ser una situación difícil de gestionar. Y efectivamente se ha visto porque aquí no ha habido un zasca a Italia cuando ha pedido ayuda a Venezuela, pues, sino al contrario. Mira, aquí el movimiento del FMI diciendo que aporta un dinero que todos sabemos dónde va, a los mercados y no va a las personas, pues tampoco ha sido no ha sido un movimiento vendido a bombo y platillo. ¿Sabéis? Los medios de comunicación están también asustados. La gente del poder, no las élites, pero la gente del poder que representa ese poder, los medios que representan ese poder, vemos a gente asustada y vemos a gente a la que le está tocando y afectando directamente la infección. Creo que se les están perdiendo los hilos de control también ellos y lo están perdiendo a nivel global. Entonces, es posible que tengamos más oportunidades de las que creemos de tener victorias con esta guerrilla comunicacional, porque además los contextos en los que nos vamos a mover son de un cabreo generalizado de la gente, de unas pérdidas reales muy fuertes y de un saber exactamente de dónde vienen los palos. La gente está empezando a entender dónde está la mentira, dónde están los palos, dónde están los silencios, y yo creo que eso es crucial, ¿no? Ya me he extendido bastante. Pablo, perdona, habías pedido palabra. Pablo, no se te oye. Yo no oigo nada. Soy... No, perdona. Tenía el micro silenciado. Vale. Para no molestar si se oían ruidos de fondo. Bueno, yo 3 cosillas, muy rápidas además. Tema de los medios, ¿no? El silencio a la ayuda china. A mí me parece todavía más bochornoso. Porque, bueno, yo no estoy viendo la tele más que La Sexta, y creo que en algún rato lo han dicho. Pero la prensa escrita, El Confidencial, El País, La Vanguardia, hace unos días dijeron que los chinos iban a ir en ayuda de Italia. Pero hoy, curiosamente, esos 3 medios han sacado artículos poniendo a parir un poco a China, hablando de
bueno, pero es que tampoco es un país ideal. O sea, están intentando de alguna manera contrarrestar, porque al final la influencia china va a quedar palpable, ¿no? Entonces, si en un primer momento hicieron un poco de altavoz de esas informaciones, ahora lo que están intentando es tirar para atrás y hacer entender a la gente pues, que China es una dictadura, son muy malos, bueno, lo típico, ¿no? Luego, el tema de la medicina privada. Aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, algunos hospitales privados, el IMQ en Bilbao, por ejemplo, ha sido puesto al servicio de esta crisis. Pero a mí me surge una pregunta que todavía nadie ha sido capaz de contestarme, y es, vale, muy bien, ponemos al IMQ a ayudar, pero cuando decimos que ponemos al IMQ a ayudar es porque le vamos a pagar, quiero decir, ¿el gobierno va a pagar al IMQ o a otros hospitales privados para que ayuden? Porque si eso es lo que está ocurriendo, no se está poniendo la sanidad privada al servicio público, se les está pagando, se les está generando plusvalía. Y eso a mí no me vale. ¿Vale? Lo que tendría que hacer es, con vuestros beneficios, vamos a poner vuestros recursos al servicio de la sociedad en estos momentos, pero lo pagáis de vuestros beneficios. Eso sería intervenir la sanidad privada. Y luego, claro, la gente vive al día. Nos hemos acostumbrado a vivir al día. Y claro, mientras hemos vivido al día y hemos tenido unos eurillos pues, para ir a cenar un día, para ir a tomar unas cervezas, pues no nos hemos preocupado. Pero cuidado, porque jamás hemos tenido una situación, hemos tenido la crisis del 2008, que la gente se iba al paro. Pero bueno, estaba un poco justificado, entre comillas lo de justificado, porque si la crisis, porque no sé qué, no sé cuánto, pero es que ahora la gente no puede trabajar. La gente que ha tenido que cerrar, pues, que sean los bares o otros negocios, que no puede cobrar dinero, se van a encontrar que no van a poder pagar, se van a quedar endeudados, los trabajadores que van a sufrir, porque ahora de momento se ha puesto un ERTE, pero luego cuando se cierren negocios y vayan a la calle van a sufrir y se van a dar cuenta de que el sistema es muy endeble. A esa gente hay que decirles, mira señores, el sistema genera la suficiente riqueza para que no se tenga que tomar estas medidas, genera la suficiente riqueza para que si hay que estar 2 meses sin trabajar, tú puedas tener una renta básica, un dinero para poder pagar tus gastos como si estuvieses trabajando. Ahí es donde hay que influir a la gente, enseñarle que hay riqueza suficiente, porque claro, si no la gente va a decir, jo, ya, bueno, claro, el pobre empresario no puede pagar, porque claro, si no vende, hay que enseñarle que el sistema genera riqueza, porque si no, no vamos a conseguir convencer a la gente de cuál es la raíz del problema. Y eso quería comentar. Creo que se nos ha ido Chema. No, estoy aquí. No, es que he entrado yo. Sí, pero no me has echado, Carmen. Bienvenida. Entra Juanlu. No sé, ya se me ha ido el hilo. Quería apuntarte algo en lo que has dicho, pero nada, no me acuerdo, así que ya me lo apunto y a la siguiente. Yo quería entrar también con el tema del apagón comunicativo, ¿no? Informativo que hay conforme a estos modelos distintos para salir de la crisis o por lo menos afrontar la crisis. Y bueno, parece obvio que ahora mismo hay una guerra geopolítica absolutamente brutal, que ya existía de antes del coronavirus, entre China y Estados Unidos. Y como nosotros pertenecemos al bloque, entre comillas, claro, al bloque norteamericano, pues nuestros medios lo que están haciendo es atizar un poco esa ayuda que está llegando de China hacia Europa y hacia otros países. ¿Qué es lo que está apareciendo, ¿no? en estos medios? Bueno, pues a mí hay 2 cosas que me hacen gracia, ¿no? Una de ellas es que dicen que es que no tiene más remedio que la mascarilla, tienen que venir de China, porque es que a China hemos derivado
por deslocalizaciones sucesivas, todas las fábricas de material quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es lógico que vengan, ¿no? De ahí, porque nosotros no tenemos esa capacidad de producirla en casa. Y bueno, pues sí, pues pueden llevar razón, pero es que está viniendo gratis, o sea, que es que no deja de ser ayuda humanitaria, ¿no? Que eso lo están intentando obviar cada vez que pueden. Y por otro lado, es curioso también el que parece que empiezan a filtrarse algunos artículos y algunas ideas muy curiosas, porque dicen que, bueno, que por un lado, que las sociedades asiáticas pues son más colectivistas o menos individualistas que las occidentales, y entonces, bueno, son una gente más dócil, viven en dictadura, en fin, es mucho mejor. Más fáciles de manejar, ¿no? Pero por otro lado, están empezando a vendernos la excelencia del Big Data para controlar a las poblaciones, ¿no? Eso es, bueno, dicen que sí, que Corea lo ha podido hacer, que Shanghái lo ha podido hacer, que China lo ha podido hacer, y que aquí con nuestras molestas leyes de protección de datos parece que nos vamos a negar a que nos controlen de este modo, ¿no? El Big Data se refiere a ese conjunto absolutamente inmanejable de datos, de bases de datos difíciles, o sea, muy, muy enormes, de muchos millones de entradas que, bien manejadas, pues nos pueden dar un montón de información. Por ejemplo, si yo sé en cada momento dónde está cada uno de mis ciudadanos, porque todos llevan un teléfono móvil y han estado al lado de una zona absolutamente contaminada donde ha habido muchos casos, pues yo inmediatamente le mando a todos esas personas que iban en ese bar o en ese vagón o en ese sitio, le mando un SMS diciéndole, joder, correr y hacer una prueba, ¿no? Eso que puede estar muy bien, puede servir para 1000 historias absolutamente súper chungas, ¿no? De control de población, de pérdida de privacidad y de pérdida de derechos y de libertad, ¿no? Pues eso del Big Data, que parece, bueno, que hace unos días pues había muchísima gente en las redes diciendo que en el Estado español iban a hacer unos estudios potentes sobre la forma de movernos para planificar carreteras, para no sé qué, que iban a hacer un estudio con todas las telefónicas durante varios días, que tuvo muchas respuestas en contra popular. Pues claro, si nos dicen que es para salvarnos la vida, pues empezaremos a dudar de que pueda ser algo bueno. Ya he visto varias referencias en algunos medios hablando de las bondades del Big Data o de un poco del control por las cámaras con reconocimiento facial, etcétera, para combatir este tipo de cosas. Si yo sé que hay una persona pues que estaba infectada y que ha estado andando por no sé qué avenida porque la he ido controlando con mis cámaras de reconocimiento facial, en China se dice que hay 100.000 cámaras puestas, pues puedo decir con quién se ha topado, con quién ha hablado, y a esa persona, pues en un momento dado también le podría mandar un correíto o hacerlas que vayan a un hospital. Bueno, en fin, insisto en Estados Unidos porque me parece vital el que se debilite. Fijaros en las guerras en las que Estados Unidos ahora mismo está presente fuera de su país, de las tropas que tiene en Siria, las tropas que puede tener más o menos ocultas en Arabia Saudí, trabajando luchando contra Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas tropas tienen que volver a casa, montarían espacios de libertad o espacios vacíos que podían ocupar esas naciones soberanas que están siendo machacadas, ¿no? Pero por otro lado, sin embargo, se está diciendo que tanto en Siria como en Yemen, según ha denunciado el ministro, creo, de información yemení, pues que Estados Unidos lo que está haciendo es intentar expandir la enfermedad en esos países para debilitar a los gobiernos contra los que está luchando. Pero, y acabo ya, porque no quiero ser muy pesado. Imaginaros, no sé, Idlib, en Siria, ¿no? El epicentro de la guerra ahora mismo. El gobierno sirio, debilitado por un montón de años, de 2011 de guerra, pues está bien jodido a nivel sanitario, pero tiene un sistema sanitario y podrá hacer frente a la enfermedad.
pero los milicianos, los terroristas yihadistas, etcétera, que están allí metidos en la zona, pues no van a tener esa posibilidad. Yo creo que también se abre otro abanico de oportunidad para acabar con esos conflictos que llevan enquistados mucho tiempo, porque Estados Unidos no va a poder mantener, sencillamente por temas económicos, la presión las necesidades económicas que le conllevaría tener tantos soldados desplazados lejos de su tierra, y además con unas coberturas sanitarias jodidas, ¿no? Adelante, David. Por ir continuando un poco con el hilo de algunos temas que van saliendo, creo que sí que, voy a hacer algunos comentarios de algunos temas que habéis dicho, y luego quería ya sacar un poco quizá un punto donde sea más conflictivo, y son las fortalezas que va a tener todavía el sistema para reinventarse en este contexto, y a partir de ahí pues ver cómo podemos desde la izquierda, pues, en fin, tirar hacia la izquierda toda esta solución de la posterior a la crisis, ¿no? La crisis sanitaria, económica, social y del sistema propiamente. Bueno, yo creo que algunas de las ideas que se han comentado, en fin, van en la línea. Yo creo que el papel de China va a ser fundamental a nivel geopolítico. Vamos a entender el mundo, va a ser de otra manera. Yo creo que esto va a equivaler a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la distribución geopolítica, lo que pasó en el 89 con la caída de la Unión Soviética, los países del este, incluso del 11S. O sea, se está viendo una reorganización. Yo creo que China tiene otra forma de trabajar, tiene otra implantación, tiene esa diplomacia económica que también está haciéndole ya el pulso a Estados Unidos, pero también tiene otra forma de trabajar, yo creo que más multilateral, tiene el tema de los países BRICS, tiene, en fin, otra forma de trabajar, ¿no? Yo creo que en ese sentido también se está evidenciando, más allá de que aquí, como habéis dicho, los grandes medios se dedican un poco a justificar y a desvirtuar un poco el aporte que ha hecho China para solucionar esta situación desde el minuto cero, ¿no? Pero bueno, yo creo que la verdad también es una herramienta, como siempre se ha dicho, la verdad es revolucionaria, y apegándonos a ella es incontestable. Hoy incluso la televisión española no ha podido ocultar la llegada de los médicos, la salida de los médicos cubanos y la llegada a Italia para prestar ayuda de manera desinteresada, ¿no? Y bueno, quizá otro tema que en clave de cómo enfocar el trabajo de las organizaciones de izquierda, pues quizá deberíamos también entender y poner en valor eso que estábamos hablando, ¿no? Quizá de fortalecer todo el papel de los estados, porque, en fin, de esas tres opciones que se plantearon al inicio del debate, pues bueno, en el contexto europeo, como digo, yo creo que los PIGS que nos llamaban, o los países más que estamos ahora padeciendo también esta crisis, junto con la crisis estructural económica que ya veníamos arrastrando, pues yo creo que debemos de trabajar en esa línea, ¿no? En hacer girar hacia la izquierda esta salida. Yo creo que ahí también hay un debate en torno al recorte de libertades, entendida, pues bien, como decía, desde el control del gran hermano, o bien por una cuestión de disciplina social para salir unidas de esta crisis, ¿no? Y yo creo que deberíamos también de poner en debate encima de la mesa cuáles son las opciones que tiene la derecha, porque lo veíamos cuando les interesa una medida, incluso rápidamente la justifican con sus medios de comunicación, ¿no? Incluso cuando han querido intervenir parte de la sanidad. Aquí en el País Valencià, por ejemplo, también han intervenido han puesto a disposición varios hospitales públicos, se han metido hospitales de campaña, y ha habido pues, un trabajo de meterle ruido a la mala gestión, al robo del saqueo de la sanidad pública, etcétera, de la privatización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así, a pesar de que esta situación va a ser cambiante, creo que en la Unión Europea, el Estado español, la derecha tiene todavía una gran capacidad de reorganizarse y rearmarse. Y por eso vamos a ver medidas que quizás después de este periodo excepcional pues van a quedarse fuera de la memoria colectiva, como estamos hablando, pues el tema de intervenir algunas empresas, de reconvertir cierta industria hacia lo que sería lo urgente o lo importante en este momento y lo urgente. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos también de hacer todo el trabajo posible pues para evitar que estas medidas, digamos, las que sean positivas para la clase trabajadora, se queden en la excepcionalidad de este periodo y seamos capaces de asociarlo a que es incompatible con el sistema que teníamos anteriormente y con la aplicación al sistema en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco un debate que debemos de tener para ver hacia dónde salimos de cuando pasemos la fase de la crisis sanitaria,
pues veremos hacia dónde queda la parte social y económica, ¿no? Sí, yo ahora lo apuntaré cuando me toque hablar, pero creo que aquí la cuestión está en que la excepcionalidad puede ser un cambio de norma ya directamente. No vamos a salir o volver a donde estábamos. Pablo, tenías tú la palabra, perdón. La voz. Pablo, el mute. Sí, perdona. Me había dicho que ibas a dejar a Carmen porque era la primera vez. Ah, sí, es verdad, perdona, tienes razón. Es la primera vez que hable Carmen, que si no, por cortesía, adelante, Carmen. Tampoco puedo añadir mucho porque como he llegado tarde no sé qué cosas habéis hablado ya previamente, así que bueno, simplemente primero un saludo a todo el mundo y después también con respecto a cosas que sí que he oído ahora cuando he entrado, que estabais hablando un poco también del tema también industrial, también de cómo la derecha se puede reponer de todo esto. Creo que también tenemos que analizar a derecha y izquierda las falacias que han ido cayendo y que si no las sabemos trabajar, vamos a estar todo el rato cayendo en bucles y no sabemos si esto nos puede llevar a situaciones de eso, de una emergencia directa todo el tiempo, de un carácter reaccionario, bueno, y ya unas distopías terribles, pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos criado con una izquierda post caída del muro de Berlín, que defendía una serie de principios que también se han ido desmontando. O sea, es cierto que, por ejemplo, países como España han sido completamente desindustrializados o con unas reconversiones, o sea, apostando a un modelo económico que efectivamente no es útil en esta crisis, y eso también desmonta ciertos discursos de cierta izquierda con la que convivimos, que son esos discursos antidesarrollistas y demás, y que venían a decir que no hacía falta, que todas esas cosas eran cosas contaminantes muy malas, sí, contaminantes muy malas, pero necesitamos hacer mascarillas, y necesitamos tener respiradores, necesitamos todas esas cosas. Y yo comprendo que en un contexto como el que estamos, los países que sí fabrican cosas se las guarden para sí, porque estamos en un mundo globalizado, pero y precisamente por eso está afectando a todo el mundo. Entonces hay que entender que, por ejemplo, el modelo de China, el modelo de desarrollo de China, que necesita desarrollarse para poder construir el socialismo, también nos está diciendo que efectivamente ese modelo antidesarrollista, decrecentista y toda esta historia que nos ha ido vendiendo, no la derecha, sino la izquierda, en realidad también era una falacia que ha caído. Y yo creo que es importante también porque creo que en este momento de crisis es importante poner sobre la mesa todo lo que ha fallado, y ha fallado muchos elementos. Y una vez más creo que la gran victoria que pueda sacar en este contexto la derecha más reaccionaria va a venir de las debilidades que ha tenido la izquierda durante todo este tiempo. Por ejemplo, en Francia es cierto que se han aplicado ciertas medidas que son más potentes que las que se están aplicando aquí con un gobierno supuestamente progresista. Y eso yo creo que atiende a varios factores. Atiende, por una parte, a efectivamente que Francia tiene un Estado más fuerte, o sea, pese a que también tiene un proceso neoliberal, ha tenido un Estado más fuerte. Pero para eso también hay que considerar que ha habido una organización política más potente, una organización sindical más potente. Estamos hablando de Francia, que han paralizado varias reformas laborales. Aquí no lo hemos podido hacer por muchos motivos históricos y demás, pero creo que también hay que tener en cuenta el tema de la organización. Entonces yo creo que hay que analizarlo todo, pero siempre también desde una perspectiva de lanzar propuestas, de ver qué cosas han fallado desde el espectro de la izquierda, porque en realidad las capacidades represivas del sector más reaccionario de derecha, incluso la posibilidad de un auge del fascismo en un nivel superior, precisamente por la situación de crisis que venga después, es un escenario posible, pero para ese escenario posible lo más importante es cómo va a estar el escenario de respuesta. Y ese escenario de respuesta se tiene que fortalecer en lo ideológico y en lo organizativo. Y bueno, y no sé si con esto me estoy repitiendo, si con esto no tiene nada que ver con lo que estáis hablando, pero bueno, es un poco lo que quería yo aportar. No te repites, sí que abundas en cosas que hemos dicho, pero hay otras que los matices que estás diciendo siguen avanzando en la conversación precisamente por donde íbamos. Pablo, hablas tú ahora. Sí, bueno, el discurso del tema de la descentralización ya lo ha dicho Carmen, que era justo iba a decir eso. Porque efectivamente aquí no podemos fabricar porque no tenemos empresas. Somos la periferia de Europa y este es un país que solamente vale para que la gente venga a pasar el sol, las terracitas, aquí somos camareros y esté lleno de salas de juegos y de prostíbulos y poco más, ¿vale? Ha creado una zona donde yo vivo, en Euskal Herria, en Cataluña, que fabricamos todavía algunas cosillas, pero poco más. ¿Y por qué?
porque al final al capitalista lo que le interesa es producir lo más barato posible. Entonces, lógicamente, llevándose sus fábricas al suroeste asiático, pues los costes son menores. Entonces, el problema no es solamente de la desindustrialización, sino del modelo económico capitalista que prima beneficios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema del Big Data es verdad, que ha comentado Juanlu, es verdad, es peligrosísimo, porque el control social que se puede hacer partiendo de la base de que esto es necesario es terrible, ¿no? Porque al final es yo cedo mi privacidad para un bien superior, pero claro, hasta dónde llega ese bien superior, ¿no? ¿Lo vamos a utilizar solamente para el coronavirus o lo vamos a utilizar para otras cosas? Bueno, por aparte que posiblemente ya se esté utilizando, ¿no? Por muchas leyes de protección de datos que existan hoy en día. Hay una cuestión que de este escenario, como comentaba Carmen, ¿a qué escenario vamos, no? Al escenario que hay que ir claramente es, primero, hay que reforzar la figura del Estado, aunque no sea, en mi caso no lo es, el objetivo estratégico. Para mí el objetivo estratégico es una sociedad socialista. Pero entiendo que para llegar a esa sociedad socialista, partiendo de la asociación en la que estamos, en la que el modelo neoliberal es hegemónico, hay que hacer entender a la gente que el modelo de Estado es necesario. ¿Por qué Francia puede permitirse paralizar el cobro de la luz y el gas? Porque las empresas de luz y gas en Francia son públicas. Por eso se lo puede permitir. Hay un problema, y es de que aunque Francia sea un país capitalista, imperialista y mil cosas malas, Francia fue uno de los países antifascistas de Europa que ayudaron a derrotar a Alemania nazi. Y España es un país fascista donde el dictador murió en la cama. Y eso explica muchísimas cosas de hasta dónde hemos ido retrocediendo en este país. ¿Y por qué? Mientras que en Francia hay una concepción, incluso dentro de los políticos de derechas, de que tiene que haber una especie de protección social y que a la gente no se la puede dejar completamente tirada, en este país el gobierno más progresista que posiblemente haya existido en estos últimos 40 años del régimen del 78, porque es verdad que es el gobierno teóricamente más progresista, a lo máximo que llega es a decir que, bueno, vamos a intentar llevar unos milloncejos a ver si los ERTEs no son tan radicales y poco más. ¿Por qué? Porque el retroceso ideológico del Estado español frente al de Europa es terrible. Y eso la gente tiene que entenderlo y tiene que verlo y tiene que asumir en qué momento histórico está el Estado español, que por mucho que aquí tengamos un gobierno teóricamente progresista, estamos a años luz de incluso derechas liberales europeas. Sí, cojo la palabra yo ahora y cuento brevemente. Habéis hablado de qué escenario tenemos. David ha comentado la verdad es revolucionaria. Efectivamente, la verdad es revolucionaria y la verdad en estos momentos se trasluce, se ve, se vive, se ven muchas verdades y tenemos además una base social dispuesta a conocer esa verdad, una base social mucho más dispuesta. Tenemos una base de la izquierda trotska reformista que se le caen los argumentos. Además, difícil que esa base social se vea apoyada por unas organizaciones que también están un poco en este momento perplejas en una situación que también a ellos les puede estar atropellando, porque no pueden negar acciones como las que estamos teniendo de solidaridad de China, no pueden negar la verdad del éxito de China y de Cuba en esta crisis. De repente no pueden negar la falta de solidaridad de Europa con Italia, con Serbia pidiendo ayuda, etcétera. No pueden negar demasiadas cosas. Luego, la derecha, esta derecha que tenemos aquí, como decía o insistía antes, la realidad que está viviendo es que está también se siente vulnerable con esta infección y siente como está un poco abandonada también
y siente como que las cosas no le están funcionando. En realidad, lo normal sería que las clases sociales precarias tuviéramos una situación de vulnerabilidad, pero ellos no. Y ellos sí. Estamos viendo gente y nombres importantes de personas que están siendo infectadas. El mismo presidente hoy le hacían la pregunta de si se decían las redes que habían más familiares suyos, incluso hospitalizado alguno, y él reconocía de un modo tácito que sí, que así era. Esto está golpeando fuerte abajo, arriba, y estamos solo en el comienzo. Creo de verdad que sí, que se juntan las oportunidades de gente dispuesta a saber, gente que se le están cayendo los argumentos, gente de la derecha, que siempre la derecha también tiene una base social, lobotomizada, más o menos egoísta, más o menos conforme, más o menos ignorando o no queriendo conocer ni la historia ni la vida de los demás, pero tiene una base social también la derecha. A esa base social se le desmontan ahora también los argumentos y sobre todo se les desmonta las protecciones que ellos tienen en exclusiva. Entonces, sí que creo que debemos ser más optimistas. Estamos en un momento, no sé cómo decía Juanlu esta mañana que hablábamos, esto que decía también, ¿quién era? Era apúntame, Mao, o quién era el que decía esto que has comentado esta mañana, que ¿sabes? Con lo peor de la situación, que está la cosa fatal, ¿no? Decía Mao, ¿no? Y dice, bueno, pues esa es la mejor noticia, ¿no? Pues está de más, no por nada, ¿no? Realmente ahora está la cosa fatal. Vale, bueno, pues la mejor noticia es que sabemos que está fatal y además que como está fatal, la gente ya tiene que reaccionar en este momento, ¿no? Bien, nada, continúo después, le doy palabra a JJ, si no me equivoco, ¿es posible? Ah, no, Juanlu primero. Juanlu, adelante. Me da igual, ¿eh? No hay problema y JJ habla menos que yo, como quiera, ¿eh? Adelante, Juanlu, adelante. Nada, bueno, yo he leído una frase, creo que en un artículo del País de hoy, que decía que por sí mismo este virus no va a hacer la revolución, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bastante claro, ¿no? Obviamente este virus tiene la particularidad de que va a desnudar a un sistema capitalista, que va a desnudar unos sistemas de protección social que no funcionan y que va a desnudar o que va a poner, por lo menos va a confrontar distintos modelos económicos, ¿no? Pero es evidente que detrás de esto la derecha también está haciendo su plan, el capital está haciendo su plan. Y ese plan lo tiene bastante avanzado y lo que va es, el virus también le puede pegar el empujón. No vamos a estar solos nosotros para decir qué está pasando y por qué y nuestras soluciones y tal, y los demás se van a quedar callados. Es evidente que van a apretar bastante, ¿no? Y aquí se habla de varias cosas que digo que ya estaban presentes en nuestras economías occidentales, pero que van a profundizarse bastante. Por ejemplo, lo que llaman la uberización de la economía, ¿no? Esa informatización absoluta que va a llegar a la pérdida de derechos a muchos trabajadores y trabajadoras. Como ya está haciendo, ¿no? Hablamos también otras veces de robotización, hemos hablado también de teletrabajo, hemos hablado también de control social a través del manejo de la información. Por ejemplo, imaginaros que lo están diciendo ya, que por favor que ya no se pague con dinero líquido nunca, que paguemos con tarjeta. Eso puede estar bien, pero también si sabéis cómo funcionan los temas de Big Data, se asocian tarjetas telefónicas, tarjetas de teléfono con tarjetas económicas y te pueden dar en teoría cuánto gasta un turista ruso en España por día, pero también te puede servir un poco para saber exactamente cuáles son todos tus movimientos. En fin, me refiero, esa frase me parecía bastante lapidaria. El virus no va a ser la revolución. Aquí podemos estar pensando en que hay muchísimas cosas que revolucionar, muchas cosas que cambiar, pero también están los otros, por otro lado, con la profundización de su plan económico. Y luego unas palabras muy breves para contestar a Carmen. A ver, Carmen, cuando se dice
que en este mundo hay recursos finitos porque el mundo se acaba y que si el crecimiento continuo es una auténtica falacia capitalista y que hay que crecer menos en algunos sitios para que otros sitios puedan crecer y puedan tener condiciones dignas, no creo que nadie se esté equivocando. Yo absolutamente estoy absolutamente a favor de esa tesis. Igual que tampoco veo dicotomía, como plantea, entre la industrialización y medio ambiente. Hace 30 años quizás sí, pero por ejemplo, si se está diciendo no, que estas empresas no se pueden poner porque contaminan, joder, hace 30 años no había forma de hacerlo, pero hoy, cuando hace 20 años quizás, pues empezamos a hablar de descarbonizar la economía y se podían hartar de reír, no había forma de producir con energía alternativa. Hoy sí hay. Cuando en los primeros documentos que estábamos haciendo hace eso, 20 o 20 y tantos años, el movimiento ecologista decíamos que queríamos llegar a un 15% de producción de energía renovable, se echaban la mano a la cabeza, decían que éramos unos bárbaros, que eso era imposible, y hoy ya se habla del 100%. Entonces, no creo que haya que contraponer desarrollo económico y conservación del medio, y tampoco creo que el crecimiento infinito, que es lo que esa rueda que gira, de obsolescencia, de consumo, de consumismo, etcétera, esa hay que pararla en algún momento porque este sistema, no es este sistema planetario, me refiero, este planeta no lo soporta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería un poco contestar a lo que había dicho Carmen. Sí, una cosa solo, que estoy completamente de acuerdo contigo, es que yo a lo mejor también lo he dicho muy así y no me he explicado. No es que esté en contra de lo que tú estás diciendo, estoy en contra de cómo se utiliza ese discurso para evitar otro tipo de cuestiones. Que es verdad que lo hemos visto, por ejemplo, sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no? En plan de, no se puede construir el canal de Nicaragua, pero el de Panamá sí. O sea, el de Nicaragua contamina, el de Panamá no. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, aunque se pueden hacer las cosas bien, y de hecho China, por ejemplo, también ha demostrado que se están empezando a hacer las cosas bien y que eso ha disminuido también los índices de contaminación. O sea, por supuesto que se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas mal, pero lo que quería decir era caer en esa abstracción, que es lo que a mí me preocupa. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor no he precisado que efectivamente sí, claro que hay un planeta finito y sí, claro que la contaminación es un problema, no niego nada de eso, al revés. Un problema de salud para la clase trabajadora. Vamos, yo de hecho personalmente me he peleado muchísimo con compañeros ecologistas o ambientalistas por el propio canal de Nicaragua o por la explotación del Yasuní, cuando aquí se vive de puta madre con los lujos que tenemos en un sitio como por ejemplo en muchas zonas de Ecuador, pues la gente no tiene ni agua potable, ¿no? Entonces me parece absolutamente lamentable que vayamos dando lecciones a otros sitios cuando aquí, incluso cuando queremos hacer cualquier obra absolutamente brutal con unos impactos absolutamente incorregibles, pues nuestras leyes las permiten que se hagan porque hay, bueno, pues hay unas medidas compensatorias. No, y además que Pablo ha dicho una cosa que también es clave, aquí se prima, en el sistema en el que estamos, se prima el beneficio, por lo tanto en realidad ni siquiera se está planteando todas esas cosas que también estás diciendo, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, de que se podría invertir para que ese desarrollo no fuese incompatible con las capacidades y o sea, ni siquiera destructivo, o por lo menos menos destructivo. Eso también es una cuestión de avance, pero también depende mucho ahí también el sistema económico que haya. Lo que pasa es que yo me centraba más en el aspecto del discurso, que en la realidad después es tangible. Estamos de acuerdo. Voy a decir una cosa muy cortita y sigo la palabra de 30 segundos. Yo creo que Carmen lo que ha querido criticar, y yo también lo critico, son las teorías antidesarrollistas de alguna gente, porque creo que Carmen y yo tenemos muy claro que lo que hay que hacer es una economía planificada socialista. Y ya en la economía planificada socialista está no la obsolescencia, no el consumo desorbitado. El problema es que hay una teoría del decrecimiento que defiende una serie de personas que es una locura, que además parte todo el mundo por igual y además es profundamente antimarxista. Yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Claro, que a lo mejor lo he hablado muy así a lo loco y a lo mejor tendría que haber precisado, eso sí, lo siento, y ya, no. No se te escucha, Chema. No, ¿se sigue sin escuchar? No, que me he hecho yo el mute solo, perdonad.
Sí, sí, decía que efectivamente todos los que estamos aquí, si me equivocaría mucho si además de antiimperialistas no estamos a favor de una economía planificada socialista. Si hay alguno que no es así, se puede ir del debate ya directamente. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, digo, entra JJ, luego entra Paca y luego entra David. Por cierto, podéis, el diálogo de turnos de palabra es para cuando hablamos in extenso, pero lo que habéis hecho es no solo factible, sino recomendable. Podéis interrumpir, hacer un apunte, comentar algo. Nosotros y la gente nos estaremos más dinámicos. Si no, igual yo me he perdido cosas que quería apuntar por respetar tanto el turno, ¿vale? Sé que no es problema. Sí, eso sí, si no respetamos turno, pues más breves. Venga, adelante, JJ. Vale, sí, no, yo dos apuntos muy breve. Uno referente al fascismo, que aquí en España se repite mucho que el fascismo murió en la cama. Quien murió en la cama fue Franco, pero el fascismo ha estado vivo hasta ahora. Y creo que en la actualidad está más vivo que nunca y está aprovechando precisamente esta crisis que, junto con la económica que nos espera, y si las medidas no son radicalmente opuestas a las que se tomaron en el 2008, pues lo que va a hacer es crecer exponencialmente. Pues hay que tener mucho cuidado con cómo se aborda desde este gobierno que se autocalifica de progresista, pero que yo creo que es tímido a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Porque efectivamente tú declaras el estado de alarma para poder tomar la sanidad pública, la sanidad privada al servicio de la sanidad pública. Efectivamente está la duda que apuntaba Pablo respecto, bueno, pero ahí tenemos que pagar, porque entonces si pagamos ya no estamos hablando de la toma de la sanidad privada. La sanidad privada tiene que estar supeditada a una situación como la que estamos viviendo. Pero, sin embargo, lo que vemos es que en lugar de aprovechar esas estructuras que ya hay, pues estamos construyendo hospitales militares, hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Y luego una cosa que ya también han apuntado, al menos en algunos artículos, sobre todo cuando salen nuestros amigos militares, ese lenguaje bélico que últimamente estamos en guerra, esto es una guerra, hay que ir unidos. Yo no sé si lo que pretende también es un poco, pues ir mentalizando a la sociedad de que mucho cuidado, que estamos aquí y que nadie se columpia, ¿no? Y es cierto que ese lenguaje, pues, sobre todo cuando salen los militares a hablar, hace mucho daño. Otra cuestión, y ya con esto acabo. Es muy fácil ser solidario cuando hay una crisis como esta o cualquier otra crisis, ¿no? El que ahora por el coronavirus a los que no tienen hogar se les haga pues un habitáculo y los lleven, es puramente circunstancial. O sea, antes del coronavirus toda esa gente estaba fuera en la calle y estaban abandonados a su suerte. Solo que ahora por el coronavirus, pues no sé, me pongo el gorro de que mira qué bueno soy y qué solidario, y ahora me los guardo para que los pobres no se mueran, cuando la verdad es que algunos de ellos dicen, mira, déjame que coja el coronavirus ya y a ver si descanso ya el resto de mis días, ¿no? O sea, que la solidaridad, esta circunstancial, es una cosa que habría que luchar para que no sea pues lo que nos han inoculado, porque tenemos 365 días y hay 365 causas, y lo que realmente hay es una causa todos los días que es la misma. Entonces, a ver si un poco haciendo este tipo de pedagogía, pues nos vamos abriendo la mente y dejamos la solidaridad solamente para casos excepcionales y la aplicamos continuamente, ¿no? Y con esto ya lo dejo para la siguiente. Sí, es un apunte que quería hacer, que precisamente a mí ese lenguaje que hablas, de autoritario, de guerra, viene acompañado con mensajes de autoridad por encima de cualquier disenso. Por ejemplo, cuando Marlaska hace unos días, recordáis que le preguntan la prensa, oye, ¿se puede una persona, un sanitario, un miembro de los servicios esenciales negar a trabajar si ve que hay falta de seguridad? Y él negó la mayor y le dijo, no, usted hace la pregunta mal.
nosotros garantizamos que no hay falta de seguridad. Queda claro, o sea, esa pregunta no cabe. O cuando el presidente hoy ha dicho que creo que es una advertencia a los muchos mensajes que están saliendo de sanitarios de todo el país denunciando lo que está ocurriendo dentro de esas instituciones públicas, de falta de seguridad, de falta de materiales, de falta de protección, de todo lo que no tienen, precisamente abundando en lo que Marlaska negaba, la realidad que Marlaska negaba. Y el presidente ha dicho, cuidado con las comunicaciones, con las informaciones falsas que salen desde instituciones públicas. Eso es algo que también parece que va en el ADN de un estado de alarma cuando el Estado se siente tan prepotente, ¿no? Apunte dicho, entra Paca. Luego David, Pablo, Carmen y Juanlu. Bueno, voy a hacer algunos matices respecto a las intervenciones que habéis hecho todos. Bueno, la primera sería, yo creo que hay que exigir ya una renta básica para los trabajadores y autónomos precarios. Si queremos que el dinero del Estado vaya donde tiene que ir, tiene que ser por ese medio. Si no, habrá empresas que aprovecharán para sanear sus déficits y no llegará nada a los trabajadores. Esto, por supuesto, conllevaría una serie de medidas impositivas y de control del capital financiero. Si no, sería imposible abordar este tipo de medidas. Respecto al tema que hemos dicho de los gastos, por ejemplo, yo creo que habría que pedir el regreso de las tropas españolas de la OTAN que están en otros países y que se dediquen aquí a apoyar las necesidades que en este momento hay en el país, puesto que el papel que están jugando allí tampoco creo que beneficie al pueblo español. Luego quería, no sé, pedirle una aclaración al compañero Pablo respecto que hablaba de que hay distintos modelos de estados, que uno no es igual que otro. Y hacía referencia al estado francés con respecto al estado español, tanto a la historia como al momento actual. Y yo ahí le quería matizar, porque he vivido en Francia y conozco sitios de África, que el estado francés, como Estado, no ya como algunas empresas, es un Estado colonizador de muchos países de África, de los que obtiene muchísimos impuestos. España ya está teniendo muchos monopolios en América Latina, pero de capital privado. Lo digo porque es un matiz, yo creo que interesante. Y luego, respecto a lo que el compañero Juan decía sobre los Big Data, realmente los Big Data en manos de un Estado capitalista va a ir en contra, es decir, ese uso de datos va a ir en contra del pueblo y los trabajadores, se va a utilizar en su beneficio. Y bueno, por alguna cosilla más, pero bueno, sí, otra cosa. Respecto al modelo social europeo, yo creo que yo he vivido en Francia y cuando vine a España y tomaba el sol, entendí por qué venía la gente del norte de Europa a España, era casi una necesidad. El problema yo no creo que esté tanto en que cada país dentro de Europa tenga todos los recursos industriales de un tipo y de otro, sino el problema es, como se dice, de que no hay una economía planificada a nivel de Europa donde se aprovechen los mejores recursos y situaciones de cada país en beneficio de todos. Por lo cual yo abogaría por una Europa socialista, nada más. Gracias, Paca. Entra David. Bueno, uno de otros comentarios también en clave de propuestas más concretas que nos podrían ser útiles para cuestionar o sacar, digamos, poner más en contradicción al sistema. Y hablan, bueno, un poco en la línea que hablaba Paca ahora, de ese tipo en clave de la crisis económica, pero en la clave de la crisis sanitaria, yo creo que, como han hecho Italia y otros países, deberíamos de plantear a nivel del gobierno que se solicite ayuda sanitaria al gobierno de Cuba y al de China, por su experiencia en lo concreto en el caso del coronavirus, pero también la experiencia acumulada de la Revolución Cubana.
al mismo tiempo que la compra del material, digamos, la industria farmacéutica cubana, que también sería otra manera, no solamente de atender la crisis sanitaria, sino también de romper el bloqueo económico. Y otra manera de hacer política valiente para cuestionar unas políticas unilaterales de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, que la Unión Europea pues últimamente ya está con al menos en los discursos diciendo que está contra ella, pero no dan pasos firmes para romper el bloqueo mientras Estados Unidos quite esa política. Yo creo que deberían dar pasos valientes porque, en fin, yo creo que se dan las condiciones para hacerlo desde el punto de vista sanitario, político y económico, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ya se ha comentado por varios compañeros y compañeras, el reto de las organizaciones de izquierdas es primero hacerse más fuertes, no desvincularse de la movilización ni de la lucha ideológica, y el reto que tenemos es pasar de la excepcionalidad a cuestionar el paradigma, ¿no? Ir a la raíz de los problemas y a partir de ahí entender o hacer entender que esta cuestión que estamos viendo en estos días afecta a toda la, en fin, de raíz, ¿no? El problema es el sistema capitalista. Bueno, luego algunas cuestiones también que quizá deberíamos de reflexionar es que más allá del dudoso origen, que cada vez es menos dudoso, del virus, del COVID-19 y todo lo que ha repercutido y cómo luego fue casual, ¿no? Que Irán y China fueron los dos primeros países infectados y a partir de ahí quizá entendamos luego el origen de donde puede haber salido eso. Pero más allá de luego cómo ha ido derivando, creo que también está sirviendo o se está utilizando para ese laboratorio social, ¿no? Para no solamente aplicar medidas de guerra en tiempos de paz, que pueden servir para el control de las poblaciones. Ya digo que en este caso puede estar justificado, entre comillas. Yo lo entiendo que países como China, Cuba, con un sistema de protección social ya están entrenadas para eso y se percibe como una medida de protección de la vida humana y de la dignidad humana en primer lugar. Pero en las sociedades europeas capitalistas quizá eso también tiene un olor a control y a represión. Lo habéis comentado ya algunas veces. Estamos conociendo casos de trabajadoras y trabajadores de la salud que están siendo reprendidos y han tenido que incluso desdecirse de críticas porque han ido vestidos con bolsas de basura a modo de protección porque no tenían batas o cualquier otro ejemplo, ¿no? Y luego también un laboratorio por el tema laboral, lo habéis apuntado, ahora todo el mundo está con el teletrabajo. Bien, habrá trabajos que lo permitan, habrá trabajos que no, pero eso también tiene una lectura B. Y habrá que ver hasta qué punto eso va a suponer más un paso hacia la desregulación de las condiciones laborales, de la precarización, lo que se llama de la uberización, y evidentemente a la pérdida también del papel de la defensa sindical, ¿no? De la defensa colectiva de los trabajadores, ¿no? Y en definitiva de la toma del poder por la clase trabajadora cuando se tenga que hacer alguna empresa. De hecho, no se habla tampoco de otras modalidades de empresa, ¿no? Como la cooperativa o como la propia nacionalización. Luego, un apunte que habéis comentado sobre el debate que surgió ¿no? De la trampa de la diversidad respecto a la izquierda posmoderna y cómo se utilizaban ciertos elementos, digamos, incluso dentro del marxismo, que habían ido incorporando temas y sujetos y demás, y cómo se estaba utilizando por parte de sectores o bien de esa socialdemocracia o de esa derecha incluso pues para desvirtuar y abstraer una crítica puntual de lo que sería el marco global. Yo creo que ejemplos hemos tenido muchísimo. Habéis comentado el tema ecológico con los biocombustibles o la cuestión de la huella ecológica, el decrecimiento. Yo creo que ahí Cuba también ha dado ejemplo de muchas de estas ideas, ¿no? Cuando Cuba, por ejemplo, es el único país que mantiene un equilibrio ecológico en cuanto al nivel de producción y de consumo, manteniendo unos estándares de bienestar o de desarrollo económico y social. Y por otro lado también fue muy crítico cuando se producían biocombustibles, ¿no? Transgénicos, cuando se hablaba del tema de los transgénicos, cuando Cuba tuvo que utilizar porque la prioridad era alimentar. Otra cosa es que las familias Bolsonaro de las burguesías argentinas y demás lo utilizaran para hacer biocombustibles o hicieran negocio en detrimento, por ejemplo, de la alimentación del pueblo mexicano, donde le subían el precio del maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que y con Evo Morales lo hemos vivido recientemente, también se le atacaba incluso por el movimiento indígena, cuando ha sido, en la historia de Bolivia, el único presidente indígena y con políticas en beneficio de su pueblo, ¿no?
Entonces yo creo que sí que hay que tener en cuenta esos ataques o esas críticas que a veces, esas contradicciones que podemos tener, pero evidentemente yo creo que también son algunos elementos que enriquecen toda la apuesta, porque ahí coincido, yo creo que hay que frenar el modelo de vida americana, el American Way of Life, llamado también o llevado al plan europeo, donde eso es insostenible por muchos temas, ¿no? Por las cuestiones de éticas, por las cuestiones del planeta y por las cuestiones también de los valores y las relaciones humanas, ¿no? Al final todo se puede comprar y todo se puede vender y todo se puede desechar de manera rápida, ¿no? Yo creo que eso, y en cierta manera lo estamos viviendo hoy en día en cómo la gente afronta las situaciones estas de confinamiento, que por cierto también habría que poner en valor el papel de las sociedades organizadas, con poder del Estado, pero también con sociedad civil fuertemente organizada. Cuba soportó el periodo especial que no fue en confinamiento de 15, 20 días, 30 días, sino fue gracias a la estructura social y evidentemente al liderazgo de Fidel y toda la clase dirigente, pero también por la estructura social que aguantó y la solidaridad fue brutal. Y cómo afrontaron situaciones de verdadera emergencia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que poner en valor cómo eso es el antídoto para la selva y que esto se convierta en una carrera hacia el precipicio, ¿no? Sí, y disculpad, sí. compañeros, pero me tocan las tareas domésticas de preparar cosas con las niñas y voy a tener que dejar en pocos minutos, si no os importa. Cuando nos dejes, si quieres, tomar la palabra inmediatamente sin ningún problema y así te despides tú. Unos minutos todavía. Gracias. Vale. Sí, bueno, en Venezuela también es un ejemplo, David, de precisamente ese movimiento de base, estructura de base fuerte, ¿no? Que bien dejó sembrada Chávez, ¿no? Apunta aquí Paca, entre otras reivindicaciones solidarias que se había dejado, es seguir el levantamiento del bloqueo a Gaza y, por tanto, la dotación de medios para combatir una pandemia que a ellos podría también afectarles, evidentemente, y la solidaridad con los refugiados en Grecia, que también es otro de los grandes problemas que puede ser olvidado ahora por los problemas que nos acucian a nosotros cuando ellos están, pues bueno, en un aislamiento más brutal y más terrible desde hace ya mucho tiempo. Bien, en orden de palabra entraba Pablo. Pablo, adelante. Sí, yo también pasé de mis últimas intervenciones porque la voz empieza a resentirse un poco. Bueno, voy a empezar con el tema del lenguaje militar, ¿no? Que se ha comentado, y el tema de los militares estando en las ruedas de prensa. Claro, aquí esto es lucha de clases. Al final todo es lucha de clases. Y el Estado no es nuestro. Y como el Estado no es nuestro, no es de la clase trabajadora, el Estado es de la burguesía, pues lógicamente el lenguaje militar y los militares pues no están justamente para ayudar a los trabajadores ni a nuestra clase. Yo no tengo ningún problema con el lenguaje militar cuando lo utiliza el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, para afrontar esta crisis en Venezuela, y un vídeo de él hablando de que los médicos son soldados frente a esta crisis, y tampoco tengo ningún problema con utilizar el patriotismo, pero claro, en Venezuela o en Cuba, cuando esos estados están al servicio de la clase trabajadora. Ahí está ese problema que tenemos, que el Estado no es nuestro. Y como no es nuestro, pues al final ocurre que ver a un general español hablando de soldados, pues nos da mucho repelús. Lógicamente no está defendiendo los intereses de clase. Se ha hablado de Estados Unidos y Unión Europea. Estados Unidos y Unión Europea, lógicamente, aquí tenemos que yo creo que el primer paso que se tendría que dar en Europa es romper con Estados Unidos. El problema es que, ya he apuntado, la Unión Europea es una falacia, no existe, no hay una unión política europea, lo que hay es una unión financiera, económica, para que Alemania y Francia y en menor medida otros países se enriquezcan. No hay una Unión Europea política, no hay una solidaridad política, no hay una economía, una unidad diplomática ni nada. Entonces, esto no va a ocurrir porque para eso la Unión Europea tendría que ser eso, una Unión Europea. Voy saltando de temas que se han tratado. El tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo, yo soy una persona que hace teletrabajo desde hace ya muchísimos años, efectivamente tiene una cara B. Lo que pasa es que va a tener que ser el mundo sindical el que se adecue al teletrabajo, porque el teletrabajo ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse, de sus pros y sus contras, como todo.
el teletrabajo no tiene por qué hacer desaparecer la conciencia. Sí tiene una parte mala, que el teletrabajo te aísla, porque tú trabajas en tu casa y no tienes compañero, no te vas a tomar el café con tu compañero, y mientras estás tomando el café con tu compañero estás hablando del hijo puta que es el jefe, de las mierdas de condiciones laborales que tiene, y lógicamente eso no genera conciencia. Para mí, el mayor peligro del teletrabajo es el aislamiento que tiene. Trabajas en casa y otro trabajador trabaja en su casa, y eso hace que no haya un contacto social que existe en las empresas. De hecho, hemos perdido mucha fuerza sindical porque las empresas se han microatomizado. O sea, ya no tenemos empresas de 10.000, 15.000 trabajadores, tenemos empresas de 10, de 30 o de 5. Y eso, básicamente, influye a la hora de organizar protestas sindicales o de organizarse. Eso está claro. Luego también el teletrabajo pues tiene ventajas, incluso medioambientales, porque hace que no tenga que la gente recorrerse 50 kilómetros para estar sentado en una oficina calentando silla. Bueno, es un debate bastante interesante y que habrá que afrontar, porque por desgracia el teletrabajo ha venido para quedarse. No sé si por desgracia, por suerte o 50% de cada. El tema de... Se ha tocado aquí el tema del decrecimiento, el tema de los combustibles, el tema de la huella ecológica, el tema de los transgénicos. Yo creo que hace falta poner al servicio de los pueblos del mundo la tecnología que hoy en día existe y no rechazar ninguna de ellas. Los transgénicos en Cuba los utilizan porque saben que es una tecnología que puede ayudar. ¿Cuál es el problema de los transgénicos en el mundo? Pues que están en grandes monopolios, Monsanto y otros grandes monopolios, y no hay una capacidad de ponerlo al servicio de los pueblos y de las capas populares, ¿no? Y que luego encima, pues al final el debate es muy difícil de llevarlo, porque tiene muchas aristas, entre ellos, repito, el tema de la propiedad intelectual de esas semillas que están en manos privadas, pero el problema es que las semillas clásicas también están en manos privadas. El problema no son los transgénicos, el problema es la existencia de grandes monopolios como Monsanto y como otros que hacen que las semillas tengan propiedad intelectual y que tengas que pagar por ellas, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar hacer entender a la gente que es que está inventado, hace 150 años que está inventado esto, que se llama la economía planificada. No hay que inventar nada nuevo. A mí me da rabia que vivamos en el siglo en el que vivimos porque parece que como que es necesario reinventarse cosas, ¿no? Y tenemos que inventar el ecosocialismo, el ecofeminismo, el antidesarrollismo. Esto está inventado. Esto está inventado, se llama marxismo, se llama economía planificada. Es una verdadera locura el modelo en el que estamos viviendo, donde un teléfono móvil te dura un año porque al año siguiente te han sacado un modelo y necesitas cambiar de modelo, porque claro, si no eres un antiguo y si no lo cambias al año, lo tienes que cambiar a los 2 años porque la batería ya no te funciona, porque están fabricadas de verdad, cuando en Alemania del Este siguen funcionando lavadoras de hace 30 y 40 y 50 años porque fueron construidas en otro sistema económico que no tenía programado el que los productos durasen X tiempo. Entonces yo hago un reclamo a que nosotros debemos volver al discurso clásico de la economía planificada. No tenemos que reinventar un nuevo lenguaje, no tenemos que inventarnos absolutamente nada. El ecologismo es algo que el marxismo ya lo trata. Cuando habla de que hay que defender los dos grandes valores, que es el ser humano, el trabajador, y a la naturaleza. Y hay que hacer una economía planificada, acorde, y que esté al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores, de las trabajadoras. Que cuando la economía, y con esto acabo, se hace para hacer las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, ya no tenemos esa locura en la que, hostias, tenemos que cambiar de coche cada 4 años, de teléfono cada 2, de lavadora cada 3 porque se nos ha roto. Eso hay que romperlo cambiando el modelo económico y social.
Muy bien. David es que se le acabó la batería del no sé qué, si el móvil o el portátil, y bueno, que intenta entrar un poco para cerrar también cuando venga. De momento, palabra Carmen. Ahí está. Habéis dicho, creo que prácticamente todo, pero bueno, creo que hay varias ideas que como que se repiten. Por una parte está el tema de lo de la Unión Europea, que a mí sí me parece importante decir, porque hablamos muchas veces de la Unión Europea o de un concepto de europeísmo, a lo mejor en abstracto. Una entelequia, eso es una entelequia, ¿eh? Claro, pero la Unión Europea en sí es una cosa muy concreta, que surge en un momento muy concreto, con unos intereses muy concretos. Sus participantes son todos potencias imperialistas, que todos sabemos que no establecen relaciones solidarias, sino que siempre establecen relaciones interesadas. Entonces, hay que entender un poquito lo complicado que es sacar algo bueno de ahí, pero no por el hecho en sí de que sea Europa, sino por lo que ha sido la historia de todos esos países y de que son eso, al fin y al cabo, son potencias imperialistas, ¿no? España también es una potencia imperialista. O sea, que aunque pese a que estemos en esta situación, ¿no? Uy. Bueno. Ahora los silencio. A ver, ahora, ya está. Sigue. Que no pierda el hilo. Eso por ahí. Después, por otras cuestiones que se han ido hablando, por ejemplo, el tema de la automatización, del teletrabajo y de una serie de cuestiones más, esto es un debate también histórico. O sea, cuando se empieza el avance tecnológico, no es la primera vez que da un salto, ¿no? La revolución industrial dio otro salto y sabemos lo que supuso eso para los trabajadores. Pero el problema no era como los ludistas, que en realidad era bastante más profundo, pero no es el tema de romper la máquina, sino entender que es que en realidad el problema no es la máquina, el problema es que este sistema hace que esa máquina que está hecha para que en realidad mejorarnos nuestra vida, o que puede ser útil para que podamos tener más tiempo, porque por ejemplo, si no tuviéramos que estar ¿he pedido palabra yo? Es que no sé. Sigue. Que esos tiempos que pudiéramos ahorrar los podríamos dedicar a otro tipo de cuestiones humanas y muy buenas y estupendas si estuviéramos en otro sistema. O sea, el problema del avance tecnológico, de la automatización y el problema que había con las máquinas, ¿no?, en la revolución industrial, es un problema en realidad de clase social, es un problema de explotación y no de tecnología. Entonces yo creo que sí que es importante que el problema aquí, y lo hemos repetido con varios temas, es que es el sistema en el que vivimos. O sea, no son las cosas concretas en sí, las cosas concretas en sí en otro contexto serían de otra manera. O sea, en otro contexto se utilizarían precisamente para liberarnos y para hacer un bien, pero en el contexto en el que estamos en realidad tiene el efecto contrario. Y eso vale para todo. Lo que habéis hablado con los transgénicos pasa igual. Hay un problema con las patentes, hay un problema con Bayer y con Monsanto, que ya prácticamente es un monopolio porque se fusionaron y toda esta historia. Oye, es que no sé, bueno, que hay un problema porque efectivamente se están quedando con la propiedad privada del alimento. Eso es grave. Pero lo grave no es el hecho en sí de que se pueda desarrollar semilla de una forma manipulada. Lo grave es que se pueda desarrollar semilla de una forma manipulada para que sea de propiedad privada. Eso es muy grave. Y otra vez estamos en el tema del sistema, ¿no? Entonces, del sistema capitalista. Entonces, creo que el problema fundamental que tenemos, y todos los debates, todos los caminos nos llevan a Roma, es ese. O sea, ese nos vale para todo, incluso para lo del ejército. O sea, incluso para entender que un ejército al servicio del pueblo, pues evidentemente nos convence, y un ejército en contra del pueblo, pues no nos convence. Pero eso, entonces no es un tema del ejército, es un tema de para qué sirve, porque el ejército al fin y al cabo no deja de ser una herramienta de los estados. Entonces, claro, dependiendo de cómo sea ese estado, ese ejército, pues será favorable al pueblo o no lo será. Entonces, creo que es muy interesante porque todos los temas que estamos teniendo al final nos llevan al mismo debate. Y con respecto a la situación que ahora estamos teniendo con el coronavirus, también estamos viendo esos dos mundos, este mismo debate enfrentado. Estamos viendo cuál es la actitud de China, de Cuba y demás, y estamos viendo cuál es la actitud del capitalismo. Y estamos viendo otra vez ese mismo debate. Y después hay unos caminos intermedios, que era un poco lo que yo decía antes con el tema de los posmodernos, que en realidad al fin y al cabo, si nos damos cuenta, van hacia un lado, o sea, no van hacia el otro. O sea, lo que pasa es que van dando más vueltas, pero acaban yendo al mismo sitio. Entonces, yo creo que lo importante es eso. Yo creo que salir de esa, ¿cómo se decirlo?
salir de las consecuencias e irnos a la estructura. Y en la estructura yo creo que vamos a empezar a ver también mucho más claro, y creo que este virus nos está viniendo muy bien para ver eso, porque la globalización hace que esto sea un problema mundial donde veamos eso, cómo funciona el mundo a nivel integral, ¿no? A nivel estructural, y cómo nos va afectando a todos y cómo se relaciona todo, ¿no? Creo yo. Sí, vaya que sí. Yo creo que esa es la clave, que como tú has dicho y has definido, el debate sigue siendo el mismo siempre. Juanlu. Sí, si me permitís, voy a hacer varias pinceladas de cosas que se han quedado ahí un poco en el tintero, que se han preguntado o alguien ha manifestado alguna duda. A ver, cuando se habla de que estas medidas van a durar mucho o poco, parece que nos estamos quedando en que tenemos un periodo especial de alarma, que hoy se ha prorrogado 15 días y que probablemente se vuelva a prorrogar otros 15 y otros 15 más. Pero esto no significa que en un mes o en 2 meses se vaya a acabar con el virus. Este virus va a estar como mínimo, yo creo que casi hasta final de año, y luego se quedará de manera endémico ya con nosotros para todos los inviernos, y habrá que buscar las vacunas o lo que sea. O sea, que algunas de las medidas que se tomen, y sobre todo las de protección de nuestros mayores, no va a acabar dentro de 2 meses y ya vamos toda la calle y nos vamos de fiesta. Eso no va a ser así, eso es absolutamente una falacia, porque el riesgo de contaminación va a seguir existiendo durante mucho tiempo, y sobre todo hasta que no tengamos una vacuna y se haya empezado a inmunizar buena parte de la población. Si es que la inmunización es posible, porque igual sí, tú la pasas un año, pero al año siguiente vuelves a coger otra gripe, o la gripe ha mutado un poco, o es la misma gripe, y no hay recordatorio de anticuerpos contra esa enfermedad. Vamos a ver qué sucede, pero que muchas de las medidas que se tomen, a pesar de que el capital no quiera que sean estructurales, posiblemente vamos a tener que hacerlas estructurales sí o sí, ¿no? O por lo menos durante un periodo de tiempo más largo del que se deja entrever. Cuando hablamos de que esta era una buena oportunidad para acabar con el bloqueo, pues sí, pero hay un problema, lo hemos visto fundamentalmente con Irán. Las empresas europeas, si van a hacer negocios con Cuba, Estados Unidos, por su programa de sanciones indirectas o las sanciones secundarias, les pueden afectar, y entonces no se les va a dejar pues trabajar ni siquiera con los bancos, con el sistema bancario habitual, porque las transacciones que se hacen de un banco a otro están reguladas por un organismo americano. Entonces, claro, Estados Unidos tiene la potencialidad todavía de dictar unas sanciones y que sean absolutamente globales, por lo menos globales dentro del mundo del capital, ¿no? Entonces, hay instrumentos como el Instex, que se está intentando crear para hacer una especie de trueque, que no haya que cambiar dinero, no haya dinero de por medio, etcétera, pero eso todavía no está funcionando, ni ha funcionado con Irán, a pesar del tratado nuclear, del 5+1 y todo esto, pero siguen sin funcionar. O sea, que yo creo que hasta que Estados Unidos no pierda la capacidad de doblegar a las empresas privadas europeas, pues va a poder seguir haciendo bloqueos absolutamente globales. Alguien preguntó, creo que fue Paca, que se había un poco extrañado, evidentemente, por decir que Francia era un país-estado, un país distinto, un estado distinto al español o a otros de la Unión Europea. A ver, es evidente que el Estado es más fuerte, que el Estado tiene todavía en su poder una serie de instrumentos industriales y de sectores clave de la economía, incluso parte del tema automovilístico, que el nuestro no lo tiene porque se privatizó todo lo que se pudo privatizar y más, ¿no? Pero también comparto lo que decía Paca, es absolutamente claro que si los franceses pueden vivir con el nivel de vida que arrastran ahora, es porque le han impuesto a 16 países del Sahel, le han impuesto el franco francés colonial, que significa que todo el presupuesto del Estado de esos países tiene que estar en el Banco Central, ¿no? Y tienen una moneda, ese franco colonial, que es absolutamente fortísima para trabajar en un entorno como África, donde una moneda así de fuerte, pues prácticamente la gente ni la huele, ¿no? Y si alguien quiere salirse de ese esquema, pues Francia da un golpe de Estado en 2 minutos, como ha pasado en varios países, porque además mantiene bases militares desplegadas por toda la zona subsahariana, y es capaz de cambiarte a un gobernante para que no cambie la moneda. Eso, en fin, hay que hacer esa presión, que Francia nos puede gustar un poco el modelo de Estado, pero en fin, el colonialismo franchute es lamentable. Hemos hablado
hablado también de la OTAN, ¿no? Bueno, de ligarnos a Estados Unidos, que es de ligarnos de la OTAN, ¿no? Fijaros la locura, lo que estaba diciendo la OTAN ayer, su secretario general, ¿no? Que por favor, que no se utilizara el tema del virus para bajar el presupuesto a los ejércitos de la OTAN, ¿no? Joder, ya estamos de nuevo. O sea, y en este momento ese presupuesto significa vida o ese gasto de presupuesto significa muerte. O sea, están diciendo que les da igual a la gente, que se siga matando, muriendo gente, porque mi presupuesto para bombitas y para guerra que no se toque, ¿no? Y luego, por último, creo, efectivamente, y me voy a poner el traje de sindicalista que no me puedo quitar a veces, aunque sea la chaqueta más nueva que tengo, pero, joder, cuando estaba hablando de Marlaska, ¿no? que estaba diciendo a los trabajadores y trabajadoras que no podían decir no trabajar, pues es absolutamente falso, porque la propia circular que el Ministerio de Trabajo, que tanto le dolió al gobierno, a algunos del gobierno de coalición, decía que si la empresa, además que lo oiga, que la gente que escuche esto lo tenga absolutamente claro, que si la empresa no está garantizando, o el patrón no está garantizando unos medios de seguridad mínimos, pues el trabajador o trabajadora puede decidir quitarse de en medio, y además la ley le protege de que no se pueden tomar ninguna medida contra él o contra ella. Se puede hacer de manera individual o con los comités de seguridad y salud de la empresa. Y eso lo dice clarísimamente, lo recoge la circular del Ministerio, pero además el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo dice clarísimamente, ¿no? Entonces, que no nos engañemos, porque que no se esté utilizando el tema del virus para perder los poquitos derechos laborales que tenemos. Ahora, sí. Ha apuntado aquí Carmen que estaba totalmente de acuerdo con la apreciación sobre el colonialismo francés, que tiene un significado más fuerte, no significa que no sean imperialistas. Un Estado más fuerte no significa que no sean imperialistas. Y Paca, tú habías comentado dos cositas, ahora te doy paso y si las cuentas tú, porque son varias, y David quería intervenir brevemente. Adelante, David. David. No, espera, no se te oye. ¿Ahora se oye? ¿Ahora sí? Sí. Vale, disculpa, nada. Ok. Eran dos pinceladas, dos ideas. Uno, que creo que no hemos hablado del nuevo actor que entra en el juego, y es Rusia, que en estos días estaba también empezando, incluso con China, a intervenir en Italia y en otros lugares. Es decir, otro gran actor geopolítico que pues, va en la línea de acabar con esa unipolaridad estadounidense, y lo quizá comentábamos el otro día también, la anterior conversación lo comentamos. Vale. Y quizá eso también puede permitir pues tener más opciones para saltarse las sanciones unilaterales de Estados Unidos, porque ya hubo un conato cuando la crisis de Ucrania y demás, hacia si Rusia o no podría ser suministrador, cuando el tema, si recordáis también, que ahí se llegó a plantear, en fin, para salir de la dependencia de la Unión Europea o no, ahí se enfrentó al bloque de la Unión Europea. Pero bueno, eso es un elemento que quizá deberíamos de ir teniendo en cuenta, también por lo que supone a nivel, en fin, de contraponer fuerzas, ¿no? Y quizá frente al imperialismo. Luego otro, en la línea de hacer que los estados que gestionan la crisis socioeconómica y sanitaria, es que una idea de fuerza que tenemos que conseguir es que apliquen medidas estatales, medidas colectivas sociales, y no apelen siempre ahora a la salida individual. Que está muy bien que hagamos medidas individuales de cuidado, de higiene, en fin, de prevenir a nivel individual, pero evidentemente eso no puede caer en la dejadez del Estado a la hora de garantizar con todos los medios, no solamente con las palabras, sino con los hechos, para que se minimicen los efectos sociales, económicos y evidentemente sanitarios en esta crisis. Pero quiero decir que eso es una idea fuerza que quizá deberíamos también de vender, porque en todas las declaraciones institucionales al final hay una apelación casi al cuídate tú, porque, en fin, afuera está el lobo, ¿no? Entonces, bueno, ya, pero habrá que el papel del Estado tendrá que tener ahí su papel, ¿no?
Bien, en eso precisamente Paca abundaba diciendo en el chat que el sistema de salud en el capitalismo de excesivo consumo de fármacos también favorece que nuestro sistema inmune sea más frágil. Abunda también que la clave ahora está en cómo esta situación de ahora nos ofrece condiciones objetivas de avanzar a un modelo socialista. Paca, cuenta. Bueno, es una cosa genérica, no ofrece condiciones, lo que yo no sé cómo estamos, las condiciones subjetivas para que se avance como estamos y qué podemos hacer nosotros. Sí, yo además, esa es la coyuntura que yo decía adecuada. Una cosa es la verdad que va cayendo a peso, otra cosa es esa bipolaridad que todavía se ha manifestado más decantando hacia lo social por el éxito de China, de Cuba y de todos estos países, su solidaridad con los países de Europa que estamos teniendo pues esta crisis más fuerte y realmente que esas condiciones objetivas en las que está ocurriendo todo geoestratégicamente en el mundo favorecen una posibilidad ahora de avanzar en un modelo socialista. Yo también lo creo. Yo tengo mucho optimismo también con Rusia, con lo que puede hacer y con cómo puede decantar todo ahora también un poco más, que precisamente ese bloqueo económico también lo hablábamos en la anterior conversación. ¿Recuerdas, Juanlu, que dijimos que ayudó durante mucho tiempo también a Cuba, a Venezuela, ha estado ahí ahora con Siria y evidentemente ahora seguro que va a estar también. Toda la gente confía más en las palabras que puede decir el Estado ruso que las que puede decir el Estado americano o sus lacayos europeos. Intervenía yo un momentito simplemente para decir una cosa que creo que todos nosotros tenemos mucho más madurados conceptos y toda la complejidad de cosas que creemos que se deberían implementar ya en una economía socialista, planificada y como debe ser, y sabemos quiénes son nuestros amigos, nuestros enemigos, lo tenemos todo bastante masticado a base de estar todos los días en la batalla. Pero la mayoría de la gente, sin saberlo, lo está entendiendo. Es una especie de inteligencia emocional que tienen cuando de repente les cae la piedra encima y se giran y aunque no han visto quién se la ha tirado, intuyen quién se está tirando la piedra y quién no ha podido ser. Yo, de verdad, creo que debemos... por eso estas conversaciones también para mí tienen mucho sentido, porque tenemos que masticar esta realidad que tenemos ahora, esas condiciones reales ahora, en este momento, que está teniendo todo el mundo y ver, palpar que la gente sí que sabe, sí que se da cuenta, sí que la gente es sociable, sí que la gente es mucho más empática, la gente es mucho menos egoísta, cuando el plano en el que se tiene que trabajar es en el de compartir un problema y el de compartir soluciones. Entonces, la gente ahora mismo se baja a un plano mucho más igual en que los problemas fundamentales son para todos el mismo. Y entonces, yo creo que la solidaridad de base se va a dar más fácil. Lo estamos viendo día a día. Yo creo que de verdad que estamos en un momento absolutamente irrepetible y de posibilidad que no teníamos a la mano hace 2 semanas, que desgraciadamente ojalá no hubiera venido con esta debacle, pero bueno, ojalá yo no hubiera conocido a Siria en la batalla contra el mundo que ha tenido, pero te aseguro que, por ejemplo, a mí me ha servido para descubrir un país al que amo profundamente por su batalla antiimperialista y por sus victorias y creo que nos ha dado muchas lecciones. Pues esto mismo yo creo que aquí ahora hay que aprovecharlo para intentar incidir en que la gente sepa muy fuertemente hasta qué punto la diferencia entre esos países del bloque del enemigo, del mal que siempre nos dicen y qué países no. Una duda tengo, esto lo dejo caer ahí, pues si alguno tiene información. En Corea del Norte tenéis información de cómo está la situación, cómo han afrontado el problema, qué han hecho, qué no han hecho. ¿Alguien sabe algo del tema? ¿No? También es cierto que si os habéis fijado, los núcleos en España de difusión de la infección coinciden con los núcleos, lo hablábamos, en Málaga están los aeropuertos que vienen de
del aeropuerto que viene con el turismo fundamental, que es la única zona de Andalucía que ha sido un poco más importante, Madrid, el centro neurálgico de comunicaciones, Barcelona, la zona del País Vasco, zonas ricas más que zonas pobres, Murcia, Andalucía, para la difusión de la infección. Supongo que a lo mejor la restricción, la menos cantidad de turismo desde y hacia Corea del Norte igual tenga que ver con que allí a lo mejor no hayan tenido el problema, no se les haya echado encima, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé, una hipótesis. Parece que Corea del Adelante. Norte lo primero que hicieron fue, es un país bastante opaco al turismo, pero lo que había de turismo lo largaron de manera inmediata y cerraron absolutamente el país. Y también están diciendo, lo poco que he podido leer, que bueno, que está resistiendo bastante bien, son muy pocos los infectados, a pesar de estar tan cerca de Corea del Sur, que sí era mucho más potente. Y el propio Kim Jong ha aparecido en algunas imágenes rodeado de sus militares. Además fue curioso porque lo había criticado mucha prensa, porque todos los militares estaban tapados, pero como él, como el líder invencible que es, pues no necesitaba la mascarilla, ¿no? Es lo que le estaba diciendo, no sé si era el país o algún otro medio. Pero parece que está resistiendo de manera bastante fuerte, porque en un momento previo, o bastante previo, consiguió cerrar el país, quitarse de en medio eso al turismo o la gente de fuera que podía haber allí. Y de momento no se reportan, yo no sé, creo que ninguna muerte o si es algo absolutamente mínimo, ¿no? Si, vamos, no lo he visto estos días. Vale, dime, Carmen. No se te oye, no se te oye. No. De todas formas, también con Corea del Norte el problema que tenemos es que como es muy difícil la información, y yo lo comprendo, o sea, si conocemos la historia de Corea entendemos por qué se aíslan tanto, Sí. porque le hicieron bastante daño. Pero el tema es que como nos llegan siempre esas informaciones de gente que muere y resucita, aunque nos llegaran cifras de muertes por coronavirus, no sabemos si serían ciertas. O sea, es un poco complicado. A lo mejor la semana que viene todos los muertos por coronavirus de Corea del Norte han resucitado, como los ministros, como toda esa gente que han ido resucitando previamente. Sí, las que matan la falsimedia. Bueno, qué decir, veo que ahí tenemos ya un tiempo suficiente y creo que David, Juanlu, alguno tiene que irse, no me importa luego quedarme con quien quiera, Carmen, más gente. Entonces, si queréis, os invito a ir despidiéndose, empezando por David y Juanlu, que parece que son los que tienen algo más de prisa, pero si se quedan hasta el final de las despedidas, mejor también, ¿eh? Así que nada, en orden de que queráis, empieza David, que me ha levantado el dedo, y luego Juanlu, y luego ya, según vayáis queriendo, pues un comentario para siguientes conexiones. Adelante, David. David, ¿puedes? ¿No puedes? Sí. La voz. A ver. El audio. David. No se te oye. No se te oye. A ver. Bueno, mientras que hable Juanlu. A ver, David, ¿hablas ahora ya? ¿Hablas? No se te oye. Mientras lo solucionas, Juanlu, tú mismo. Ya he hablado bastante, simplemente deciros que bueno, que parece que llevamos ya 3 conversatorios o 3 tertulias en la espalda, y la verdad es que siguen habiendo miles de temas que tocar, no nos estamos pisando prácticamente de uno a otro, y esto, desgraciada o afortunadamente, va a dar para mucho. Entonces, bueno, pues me alegro que hoy ha estado más animado, que haya habido más participación. Y cuando digáis, hacemos la siguiente. Así que encantado de estar aquí y seguiremos en la brecha. Adelante, ¿quién quiere hablar? David, ¿tú puedes todavía o no? No, bueno, pues escuchas y nos dices algo por escrito si quieres. Adelante, JJ, ¿quieres tú? Bueno, para mí es un placer participar en estas tertulias, y creo que son muy pedagógicas, y puede servir, aunque solo sea a nivel particular o de grupo, para que la reflexión y el pensamiento sirva en esta época en la que los mensajes circulan de manera rápida sin pararse a pensar si es cierto, si están corroborados o no. Y sí, hemos tocado muchos temas y habrá muchos temas que tocar.
y para mí es un placer estar con vosotros, y si puedo, y el teletrabajo de la semana que viene me libera, pues podré participar en una nueva tertulia. Paca, que no te oímos hace tiempo. Nada, yo saludaros y, bueno, instaros a que tengamos otra conversación. A mí la verdad es que esto me estimula. Y si me estimula a mí, pues imagino que estimulará a los que tengo en mi entorno, aunque sea mediático. Sí, bueno, Carmen luego va a hacer un esfuerzo por reunirlas, difundirlas, que las pasemos por nuestra gente si nos parecen interesantes, y yo tengo un buen ejemplo de gente que lo está disfrutando, la primera que hemos sacado, y me ha estimulado también a que estamos haciendo algo bien. Muchísimas gracias, Paca. Ahora sí puedes, David. ¿Ahora puedes? Sí, he conseguido descifrar en el móvil. Bueno, simplemente agradeceros la invitación. Creo que el tema de este tipo de encuentros, de compartir criterios y defender la solidaridad como bandera frente al capitalismo y la lucha por el socialismo, creo que es fundamental. En los tiempos que corren vamos a dar esa batalla ideológica, y en lo que podamos aportar, pues en este tiempo de confinamiento nos armaremos ideológicamente para recuperar las calles nuevamente y hacer el futuro para todas y todos. Claro que sí, David, de eso se trata. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. No sé si ¿Te ha comido la lengua el gato o no? No, lo que pasa es que tengo la voz que se me va debilitando. Empiezo a la mañana muy fuerte y luego a la tarde-noche pues se me ve resentida de la operación, así que es verdad. Intento que ya a estas horas pues no hablar mucho. Aparte que he ido a cenar un poco, que había hambre ya. Así que os he dejado a vosotros, que tenéis más que decir que yo, y ya nos vemos en otra ocasión. Bueno, un besazo a ti, para el gato. Sí, Carmen, dando guerra. Que bueno, primero decir al respecto del ya hay un programa que está pendiente de editar, porque he tenido un poco de descanso este fin de semana porque lo necesitaba, y ya saldrán tanto ese como este, y también porque creo que estas cosas son buenas, porque creo que vamos poco a poco también sacando cosas que tenemos ahí, y es importante para fortalecernos, como ha dicho David, para empezar a construir más, porque no podemos construir sin una base, o sea, no podemos construir en abstracto. Entonces está muy bien, porque a mí, supongo que a vosotros también os pasará, de estas conversaciones también sacamos más ideas, reforzamos ideas que teníamos. A la hora de tener que, por ejemplo, defender un argumento, te lo planteas de una forma seria, tienes más cuidado también a la hora de expresar expresar una serie de cuestiones, porque estás acostumbrado a lo mejor a hablarlas contigo mismo y no te das cuenta de cómo se escuchan fuera, ¿no? Entonces creo que también es importante para prepararnos y para fortalecernos y para crear redes que necesitaremos y vamos a necesitar, y de eso sí estoy convencida, porque sea cual sea el escenario que venga después, esas redes que tengamos y lo fuertes que sean va a ser fundamentales. Y Paca también, porque nos conocíamos de WhatsApp, pero encantada de conocernos por aquí. Bueno, y a los demás, bueno, los demás también, claro, pero es que me había escrito por ahí, por eso. Pues, oye, un abrazo enorme para todos, os quiero mucho, estáis haciendo que este encierro sea casi una especie de plaza revolucionaria en crescendo, y además a todos os admiro un montón, así que nada, un besazo y pa'lante, y hasta la victoria siempre. Venceremos. Abrazo. Chao, abrazos, gota a gota. Un abrazo.